Bienvenidas, hermosas mujeres, a este nuevo episodio de Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, de Christine Northrup. Este es un libro que estamos leyendo en el canal. Este no es el primer capítulo que subo, así que si quieres descubrir todos los demás capítulos que ya he subido, puedes irte al canal, a la playlist de Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, y ahí vas a encontrar todos los demás episodios que ya se han subido de este maravilloso libro. La idea es que yo te lo voy leyendo y a veces te puedo compartir un poco de lo que en mi práctica con las mujeres que acompaño creo que puedo aportarte y que puede servirte también, de acuerdo también a lo que la doctora comparte acá. Um, pero bueno, es como una retroalimentación, así que es un libro que vamos leyendo y lo vamos conversando. Me encantaría también que puedas comentar si sientes alguna duda. Y pues igualmente te voy a responder siempre que pueda para poder apoyarte en tu salud menstrual, en tu salud hormonal. Así que bueno, quien te habla, Melissa Ríos, mentora en salud y energía femenina, y estoy aquí para ayudarte a que domines tu ciclo menstrual, disfrutes de tu sexualidad y también, bueno, sanes a nivel físico, mental y espiritual desde el placer del ser mujer. Si deseas obtener una asesoría gratuita, entonces puedes abajo en el link de la descripción cliquear para agendar tu sesión. Y bueno, ahí te veo y hablamos de todas las posibilidades que existen para ti. Así que chicas, vamos a comenzar. Nuestra fertilidad es el nombre de este capítulo. Ya vamos en el capítulo 11. Oh my God, hemos avanzado un montón. Así que allá vamos. Nuestra fertilidad. Una mujer fértil y sexualmente activa que no use ningún método anticonceptivo tendría un promedio de 14 partos o 31 abortos durante su vida reproductiva. En conjunto, un increíble trastorno en esta época de esperada independencia e igualdad para las mujeres. Doctora Luella Klein. Una visión más amplia de la fertilidad es aquella que no está determinada únicamente por si se tiene o no un hijo biológico. La fertilidad es una relación de toda la vida con una misma, no una circunstancia médica. Idealmente, de Joan Borisenko. Borisenko. Okay. Idealmente, la vida prenatal cerca del corazón de la madre es una bendición para el ser aún no nacido. Es necesario que las mujeres elijan vivir sabiamente sus embarazos, porque el modo como los viven afecta tanto a ellas como a sus hijos. Todo bebé recuerda su vida, todas las partes de su vida y sus experiencias tienen un enorme efecto en ellos. Todos conservamos impresa toda nuestra vida dentro de las células. Si durante esos vulnerables 9 primeros meses la madre no es asequible emocionalmente para su bebé, por el motivo que sea, el bebé lo percibe y suele reprocharlo. Los recuerdos prenatales y del nacimiento y su posible efecto en el bebé no nacido son uno de los muchos motivos por los cuales las mujeres deben aprender a organizar bien su fertilidad y aprender a concebir conscientemente. Las mujeres debemos convertirnos en recipientes conscientes. Muchas mujeres me han dicho que sabían que sus padres no las deseaban y que eso lo habían sentido toda su vida. Sé que fui concebida durante el periodo de aflicción de mi madre por un hijo que murió 9 meses antes, me dijo una mujer. Recuerdo haber aceptado esto cuando estaba en el útero. Juré tratar de compensárselo. He vivido 64 años tratando de hacer eso, y nunca ha dado resultado. Otra mujer, Beverly, que está en la menopausia, me contó que su madre fue a verla el día en que cumplió 50 años, con globos y una rosa, y le dijo, tienes 50 años, de ahora en adelante tu vida irá cuesta abajo, ya no eres una niña. Le explicó lo mucho que había sufrido al dar la luz y añadió que al nacer había sido una niña muy fea. En cambio, se deshizo en alabanzas a su hijo, hermano de Beverly, diciendo que el parto había sido prácticamente sin dolor y que él había sido un niño precioso desde el momento de nacer. Al escuchar a su madre, Beverly pensó que en cierto modo perverso había recibido un verdadero regalo al cumplir los 50. Su madre lo confirmó lo que siempre había pensado, que había sido rechazada desde el momento de nacer. Las personas concebidas y nacidas sin ser deseadas pueden sentir una depresión existencial. Una mujer me contó que sentía vergüenza de respirar y de ocupar espacio. Tenía la sensación de estar siempre fuera de lugar, de causar dolor a otra persona simplemente por estar ahí. Esto lo sentía desde que tenía recuerdos. Sabía que no había sido deseada.
Otra mujer, una médica algo mayor de 50 años, me contó que hacía poco había estado en una sesión de sanación emocional en la que había comprendido que jamás se sintió segura en el vientre de su madre, que sabía que no había sido deseada. Toda su vida había tratado de compensar eso estudiando, convirtiéndose médica y teniendo una serie de relaciones, pero nada de eso logró jamás llenar una necesidad que llevaba desde que nació, la necesidad de ser amada y deseada cuando era pequeña. Los latidos del corazón de mi madre, tan cerca del mío, no eran consoladores ni tranquilizadores para mí, recuerda. Aunque ahora su madre está muerta, ha pasado por el proceso de perdonarla. Llorando me dijo: ahora finalmente echo de menos a la madre que nunca tuve. Comprendo que ella lo hacía lo mejor que sabía hacer. Jamás tuvo una oportunidad para sí misma. El aborto. Para muchas mujeres el aborto es un asunto inconcluso y como tal se merece un análisis completo. Si viviéramos en una cultura que valorara la anatomía de la mujer, en la cual hombres y mujeres practicaran un control de la natalidad cooperativo, el tema del aborto sería discutible. Si a las mujeres occidentales se las obligara a abortar, como se hace actualmente en China, el aborto tendría aquí un sentido diferente del que tiene ahora. El aborto pone fin deliberadamente a una vida en potencia, pero no permitir el aborto mata en potencia a dos vidas. El vínculo entre madre e hijo es el más íntimo de toda experiencia humana. En esta relación humana, la más primaria de todas, debe haber amor, una buena acogida y receptividad en abundancia. Obligar a una mujer a parir y criar un hijo en contra de su voluntad es por lo tanto un acto de violencia. Constriñe y degrada el vínculo madre-hijo y siembra las semillas del odio, no las del amor. ¿Puede haber una peor entrada en el universo que obligar a un niño a habitar en un cuerpo que le es hostil? Una vida es demasiado valiosa para inhibir su pleno desarrollo y sus posibilidades, obligando a una mujer a parirla en contra de su voluntad. Sabemos que los primeros años de vida de criminales y delincuentes suelen estar plagados de pobreza y desesperación, por lo cual incluso podría ser peligroso traer al mundo a un ser que no es deseado. En el horizonte se ve el espectro de más y más mujeres atrapadas en embarazos no deseados, mientras la capacidad reproductora de la mujer sea tratada como un asunto político. Todo el mundo sabe esto en mayor o menor grado, incluso aquellos que públicamente niegan a la mujer el derecho a controlar su propia fertilidad. Cuando estaba haciendo mis prácticas como residente en Boston, no era infrecuente que viniera a verme una chica católica embarazada a la que llevaban sus padres. Estos me decían: no somos partidarios del aborto, pero si nuestra hija tiene este hijo, arruinará su vida. ¿Puede hacer algo usted? Una cosa que he aprendido a lo largo de los años es que no existe eso que se llama libertad sexual. Creo que por eso siempre me ha desagradado la expresión aborto a petición de la interesada. Habiendo trabajado años en el ámbito de la reproducción de la mujer, veo que el actual debate sobre el aborto es un síntoma del problema mucho más profundo del que he hablado en los primeros capítulos. Mientras las mujeres continúen entendiendo mal la manera de satisfacer sus necesidades eróticas, mientras continúen sacrificando su cuerpo por el placer sexual de los hombres, no iremos a ninguna parte. Y mientras el aborto sea considerado únicamente un problema de la mujer, tampoco. Realicé abortos durante muchos años y siempre seré una defensora del derecho de la mujer a elegir sobre su reproducción, pero he llegado a comprender lo complejo que es el tema del aborto y que no hay respuestas fáciles. El aborto siempre es un tema espinoso, porque obliga a cada mujer a afrontar sus más profundos sentimientos acerca de la capacidad de los hombres a fecundar a las mujeres, y de la capacidad de las mujeres de retener o rechazar el resultado de esa fecundación. El aborto golpea en el corazón de las creencias de la sociedad acerca del papel de las mujeres. ¿Está a favor la sociedad de la participación plena de la mujer en la economía? ¿Cuál es el papel que nos corresponde desempeñar en el hogar y en la sociedad? El aborto ilustra el control político de lo personal y lo psicológico, escribe la historiadora Carol Smith. Tiende un puente entre lo intensamente individual y lo ampliamente político. En todos los planos, hablar de aborto es hablar de poder. Cuando practicaba abortos, siempre me sentía como si estuviera sentada en medio de un campo minado. A veces me enfurecía cuando hacía abortar por cuarta vez a una mujer que sencillamente no usaba ningún método anticonceptivo. Otras veces practicaba abortos a mujeres que en realidad no lo deseaban, pero pensaban que no tenían otra alternativa. La expresión aborto a petición de la interesada supone que la mujer no tiene por qué responsabilizarse de su comportamiento sexual ni de sus consecuencias.
Supone que está bien tener relaciones sexuales con quien quiera que se desee, cuando se desee y sin tener que afrontar las consecuencias, tal y como lo han hecho los hombres durante siglos. Muchas mujeres que se han hecho repetidos abortos me han dicho que después han llegado a comprender que sus relaciones sexuales con los hombres eran una forma de abuso contra sí mismas, el resultado del odio contra sí mismas y de su poca autoestima. La expresión aborto a petición de la interesada supone que las relaciones sexuales en cierto modo pueden y deben separarse de los demás aspectos de nuestra vida, como el de la necesidad de ser amadas, abrazadas o respetadas. Supone que la misma conducta que encontramos repugnante en los hombres, tener relaciones sexuales sin preocuparse por sus consecuencias, está bien para las mujeres. ¿Por qué desean las mujeres imitar a algunos hombres en el terreno sexual? Deberíamos resistirnos a cualquier contacto sexual con hombres que no respetan también nuestra alma y nuestro yo más íntimo. A la entrada en el siglo XXI, las mujeres van a tener que reflexionar sobre su programación sexual, pero primero hemos de tener claro cuál es esa programación. Cuando una mujer decide hacerse un aborto en nombre de sí misma y de su propia vida, nada contra una corriente de 5.000 años de condicionamiento, de ideas y programas sociales propugnados por iglesias y otras instituciones dominadas por hombres, que dicen que la principal finalidad de la mujer es tener hijos y servir a sus hijos y a su marido. Permitir que las mujeres elijan el rumbo de su vida va muy en contra de una idea muy antigua y arraigada. Durante los 20 últimos años, cuando el número de mujeres que luchan contra esa idea ha aumentado enormemente, las fuerzas políticas y sociales que desean mantenernos en nuestro lugar han elevado sus voces y se han hecho más destructivas. Un siglo y medio de retórica destinada a hacer que las mujeres nos sintamos culpables y avergonzadas con respecto al aborto y el hecho de preferir el autodesarrollo por encima de la maternidad hace poco sorprendente que el aborto no sea un tema fácil sobre el cual las mujeres podamos hablar libremente. Sin embargo, si todas las mujeres que se han hecho un aborto, o aunque fuera la tercera parte de ellas, estuvieran dispuestas a hablar de su experiencia, no con vergüenza, sino con sinceridad respecto a lo que eran entonces, lo que sabían, lo que han aprendido y lo que son y saben ahora, todo este asunto sanaría con mucha mayor rapidez. Desde la primera edición de este libro me han escrito muchas mujeres para agradecerme que haya tratado este tema y me han escrito diciendo cómo su buena disposición a decir la verdad sobre su experiencia del aborto las ha sanado. Chris Berkoff, una terapeuta que ofrece orientación para superar un aborto, ha escrito un conmovedor librito titulado The Good Mother, An Abortion Parable. La buena madre, una parábola sobre el aborto. Cuando me envió un ejemplar me escribió: la experiencia del aborto tiene una enorme capacidad para herir o sanar. Depende de cómo se lleve e interprete. Como bien sabes, son muchísimas las mujeres que pasan por esta experiencia inconscientemente, dejando a su cuerpo la difícil y a veces peligrosa tarea de comunicar sus sentimientos no resueltos. Este libro de Chris es específicamente revolucionario porque ayuda a las mujeres a buscar a tientas su camino a través de la experiencia y así sanarla. Se ha usado eficazmente en varias clínicas de abortos. El clima cultural de cualquier época histórica puede tener profundos efectos sobre el bienestar emocional y físico en general de las personas de esa época. Se calcula que en la década de 1840 la mitad de todos los embarazos acababan en aborto. Actualmente, a medida que aumenta el poder de las mujeres, también aumenta la retórica antiabortista. Aunque a ninguna cultura le ha sido desconocido el aborto, las investigaciones de Carol Smith documentan que este se convierte en un problema político solamente cuando hay alteraciones importantes en el equilibrio de poder entre hombres y mujeres y en el de los hombres como cabeza de familia sobre sus tradicionales dependientes. Durante estos periodos, estos cambios se reflejan en leyes concernientes al derecho de las mujeres a controlar su fertilidad. Sanar los traumas posteriores al aborto. Los aspectos técnicos de los diversos tipos de aborto son muy sencillos y normalmente no causan ningún problema físico, aunque siempre es una conmoción para el cuerpo que el proceso de gestación sea interrumpido bruscamente por una intervención externa. De todos los estudios realizados hasta el momento sobre las consecuencias a largo plazo del aborto, sea por legrado o por succión, ninguno ha demostrado un aumento de la infecundidad ni otros problemas. El fármaco antiprogesterona mifepristona,
La última píldora para la mañana siguiente presenta incluso menos riesgos. Cuando se emplea junto con misoprostol, una prostaglandina que es eficaz en un 95,5% y puede ser administrado confidencialmente en la consulta del médico. Este fármaco bloquea la acción de la progesterona y suele utilizarse dentro de los 50 días posteriores a la última menstruación de la mujer. Fue aprobado por la FDA y en la actualidad se está experimentando en pruebas clínicas en Estados Unidos. Sin embargo, con décadas de culpabilidad y vergüenza como telón de fondo emocional, muchas mujeres jamás procesan bien los aspectos emocionales del aborto. Muchas no le han contado nunca a nadie que se han hecho uno. No es infrecuente que una mujer me pida que no le diga nada a su marido sobre los abortos que tuvo antes de su relación con él porque no quiere que sepa nada de su historia sexual. A lo largo de los años he oído muchas historias sobre abortos ilegales, algunas dolorosas y otras bastante sanadoras. Varias mujeres de más de 60 años, por ejemplo, me han contado que el hombre que les practicó el aborto las violó antes de la operación. Solo lo hago para relajarte, fue su explicación. Dado que estaban tan asustadas y dependían tanto de sus servicios, simplemente pasaron por la humillación y lo tuvieron callado durante décadas. Otra mujer que se hizo un aborto ilegal me dijo que siempre le estaría agradecida al hombre maravilloso que le hizo la operación. Piensa que su suavidad para hacerlo y su pericia médica eran como un regalo para las muchas infortunadas mujeres como ella en una época en que no había elección. Ojalá nunca volvamos a vivir una época así. Los resultados físicos de la vergüenza y los remordimientos de la mujer respecto al aborto pueden quedar en sus tejidos celulares durante años. Este es uno de los motivos de que pareciera creíble la supuesta relación entre el aborto y el cáncer de mama. Cuando apareció el informe, sin embargo, en un estudio realizado en 1996, no se encontró nada que respaldara esta relación. El dolor emocional no resuelto se convierte en físico y predispone a problemas ginecológicos posteriores, como los miofibromas o el dolor pelviano. Tengamos presente que es el sentido que rodea un acontecimiento o una operación lo que le da su carga emocional y la posibilidad de hacer daño o sanar, no necesariamente la operación en sí. A pesar de que el aborto no presenta riesgos, yo creo que repetidos abortos debilitan el ARA o centro energético corporal de la mujer. Los abortos más difíciles que me ha tocado hacer han sido en mujeres que ya tenían 1 o 2 hijos y disponían de una buena casa y recursos, pero encontraban inconveniente el embarazo en esos momentos. A una de esas mujeres cuyo marido no deseaba el embarazo le dije que tal vez después lo lamentaría, ya que ciertamente deseaba tener ese hijo y solo se iba a hacer el aborto para mantener la paz con su marido. Me aseguró que había tomado una firme decisión, que ya había acabado con los asientos especiales para bebés en el coche y con los pañales, y que deseaba continuar con su vida. Así pues, le hice el aborto. Exactamente una semana después estaba de vuelta en mi consulta llorando. ¿Por qué no me dijo lo mal que me iba a sentir? ¿Por qué no me convenció de que no lo hiciera? Decidió que deseaba quedarse embarazada lo más pronto posible para aliviar esa sensación de pérdida. Una y otra vez las mujeres se hacen abortos que no desean porque los hombres con quienes viven insisten en ello. En esas circunstancias, el aborto es una traición a sí mismas, incluso una violación de sí mismas. Puede envenenar la relación a menos que el problema se hable libremente y con sinceridad. Una paciente mía de más de 50 años comenzó a tener pérdidas de sangre continuas y una anormalidad en el útero llamada hiperplasia quística y adenomatosa del endometrio, acompañada de dolor pelviano. Ella piensa que este problema se desencadenó cuando vio a su hija dar a luz a una niña. Esta experiencia le causó una enorme rabia contra su marido y una profunda tristeza, emociones que no lograba entender intelectualmente. Más adelante, después de permitirse sentir plenamente esos sentimientos, comprendió que todavía tenía problemas no resueltos a causa de un aborto que se había hecho hacía unos años, un aborto que no deseaba. Su marido no había estado de acuerdo con ese embarazo y ella se había hecho el aborto. Ahora está en el proceso de sanar tardíamente de ello. A mediados de los 80 dejé de practicar abortos. Estaba harta de perder el tiempo en la ambivalencia de las mujeres respecto a su fertilidad. Estaba cansada de hacer repetidos abortos a mujeres que volvían año tras año para la operación. Necesitaba un descanso de este campo por un tiempo y preferí trabajar en otros aspectos del problema. Por ejemplo, en ayudar a las mujeres a comprender su sexualidad y su necesidad de respeto por sí mismas y autoestima, al margen de que tuvieran o no una relación con un hombre. Actualmente muchas mujeres sencillamente no están preparadas para asumir el control de su fertilidad y su sexualidad o no son capaces de hacerlo. Todavía estamos evolucionando en ese aspecto.
El aborto como medio anticonceptivo todavía será necesario en este país durante muchos años y yo apoyaré su validez. De todos modos, ansío que llegue el día en que el aborto sea una excepción, cuando las mujeres y los hombres en colaboración conciban conscientemente y con intención, y todos los hijos sean deseados, amados y cuidados. Sanación de abortos pasados. Ideas que considerar. ¿Fuiste apoyada y orientada? ¿Estabas bien informada? ¿Te tomaste 1 o 2 días de descanso de tu rutina diaria? ¿Lo lamentaste y lloraste? ¿Sentiste la necesidad de hacerlo? ¿Te sentiste culpable? Si fue así, ¿te sientes culpable todavía? ¿Tu educación religiosa reforzaba la idea de que hacerse un aborto y elegir la propia vida era algo malo? ¿Pudiste perdonarte ahora lo que no sabías entonces? ¿Pudiste contar tu experiencia a tu familia o a alguna amiga de confianza que apoyaron? Si tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿lo harías? ¿Puedes reformular mentalmente el aborto como un acto de valentía, de recuperación de tu poder? Para algunas mujeres, la elección de hacerse un aborto es una celebración de su yo. Si este es tu caso, felicidades. Si no, ¿qué aprendiste? Otra visión del aborto. Supe por primera vez lo de la comunicación con el bebé no nacido por el libro de la doctora Gladys McGarey, Born to Live, Nacidos para Vivir. La doctora escribe acerca de sus experiencias de años de asistir partos, tanto en casa como en el hospital. Su enfoque profundamente espiritual de la medicina y la asistencia médica a mujeres ha sido para mí un gran aliento y me ha servido de orientación durante años, sobre todo en lo relativo al asunto del aborto. En el libro relata la siguiente historia. Veo que con frecuencia el aborto es algo sensato, comprensible y lo correcto. Esta nueva luz me llegó con una historia que una de mis pacientes me contó hace algún tiempo. Esta mujer tenía una hija de 4 años, llamada Dorothy, a la que de vez en cuando llevaba a almorzar afuera. En uno de estos almuerzos estaban hablando de una y otra cosa y la niña saltaba de un tema a otro cuando de pronto le dijo: la última vez que fui una niña pequeña tenía una mamá distinta. Entonces comenzó a hablar en un lenguaje diferente que su madre trató de grabar en su memoria. Pareció que el momento mágico había pasado, pero luego Dorothy continuó. Pero esa no fue la última vez. La última vez, cuando yo era de 10 centímetros de largo y estaba en tu barriga, papá no estaba dispuesto a casarse contigo todavía, así que me fui, pero después volví. Luego, cuenta la madre, la niña siguió hablando de los asuntos característicos de su edad. Ella la escuchaba en silencio. Nadie, aparte de ella misma, su marido y el médico, sabía que se había quedado embarazada 2 años antes de que ella y su marido estuvieran preparados para casarse. Entonces decidió hacerse un aborto. Ella estaba dispuesta a tener el bebé, pero su futuro marido no. Cuando se casaron y estuvieron preparados para tener a su primer hijo, la misma entidad hizo su aparición, y la pequeña le estaba diciendo en realidad: yo no te guardo ningún rencor por haberte hecho el aborto. Lo comprendí. Sabía por qué lo hacías, y eso está bien. Así que aquí estoy de nuevo. Fue una experiencia. Yo aprendí de ella, y tú también aprendiste. Así que ahora sigamos con nuestra vida. Mi hermana, madre de 3 chicos activos y voluntariosos, se quedó embarazada sin quererlo durante una fase de ovulación de su ciclo menstrual, algo que es muy excepcional. Sabía que no le convenía el embarazo. De hecho, pensaba que era inconveniente en muchos aspectos, de modo que comenzó a trabajar en comunicarse con su bebé no nacido, pidiéndole a su alma que se marchara. Continuó diariamente haciendo ese trabajo interior durante 2 semanas, pero siguió embarazada. Finalmente llamó a una clínica de abortos para pedir hora, un paso que había pensado que jamás daría. En cuanto colgó el teléfono, comenzó a sangrar. Más tarde, ese mismo día, tuvo un aborto espontáneo. Historias como esta arrojan toda una nueva luz sobre el tema del aborto. Caroline Myss está muy segura de que la energía de los espíritus permanece después de los abortos y que es necesario liberarla totalmente. Muchas culturas antiguas tradicionales reconocen esto también. En 1985, cuando asistía a una reunión internacional de la Asociación de Psicología Pre- y Perinatal, participé en un rito sanador del aborto realizado por Janine Parvati.
autora de Conscious Conception, concepción consciente. Ella había aprendido el rito de una curandera india. Todas las mujeres asistentes a la reunión que se habían hecho abortos y a las que esa experiencia había afectado profundamente, se sentaron en un círculo. En ese mismo círculo estaban también dos hombres. Uno, cuya madre había tratado de abortar sin éxito cuando estaba embarazada de él, y otro, que había deseado el hijo que esperaba su esposa, pero ésta había abortado. En un círculo exterior a este nos sentamos todos los que habíamos presenciado o practicado abortos. Nosotros éramos los ojos que daban testimonio de los abortos. En este círculo exterior había también personas cuyas amigas y otras mujeres a quienes querían se habían hecho abortos. Ellas eran los oídos que daban testimonio de los abortos. Durante toda una tarde y hasta bien entrada la noche, hombres y mujeres hablaron y libraron años de dolor personal no expresado sobre el aborto. Baker, representando un conducto entre los mundos, ayudó a liberar la energía de los espíritus abortados. Para muchas personas ese fue un paso hacia la sanación. La situación de cada mujer es única respecto a si quedarse embarazada o continuar con un embarazo, y nadie fuera de esa mujer puede ni debe decidir. Sea cual sea la decisión, sin embargo, habrá consecuencias. Lo importante es que cada mujer tenga claro que tiene una opción. Anticoncepción de urgencia. Prevención del aborto. Aunque la anticoncepción de urgencia ha existido desde hace 20 años y su uso está muy extendido en Europa, en Estados Unidos se ha llamado el secreto anticonceptivo mejor guardado. Esto se debe a que muy pocas mujeres saben preguntar acerca de esta anticoncepción y muy pocos médicos la prescriben. Su uso se ha reservado en gran parte para las víctimas de violación tratadas en centros de salud universitarios y salas de urgencia. En una conferencia de prensa sobre el tema, la doctora Luel Klein, expresidenta del Colegio de Tocólogos y Ginecólogos, dijo que este método podría reducir en un 50% los abortos en este país. En 1996, el Proyecto de Tecnologías para la Salud Reproductora estableció un servicio telefónico para dar a conocer más ampliamente y ofrecer este método, y los centros de planificación familiar del país también lo están dando a conocer. Durante años he recetado este método sin ninguna dificultad y lo recomiendo encarecidamente cuando es necesario. Tiene alrededor de un 75% de efectividad en evitar embarazos no deseados y se puede tomar hasta 72 horas después de un coito sin protección. No es un aborto y no acabará con un embarazo ya establecido. El método consiste en tomar 2 dosis elevadas de las hormonas que se encuentran en las píldoras anticonceptivas corrientes. 8 de las marcas de píldoras anticonceptivas que hay actualmente en el mercado se pueden usar para esta finalidad. En el caso del Ovral, por ejemplo, el método es tomar 2 píldoras blancas seguidas por otras 2 píldoras blancas 12 horas después. Entre los efectos secundarios están las náuseas, que sufren de un 30 a un 66% de las pacientes. Para contrarrestarlas, el médico puede recetar un fármaco antináuseas que se deberá tomar 1 hora antes de cada dosis de píldoras. A la gran mayoría de las mujeres les viene la menstruación 21 días después del tratamiento. A las mujeres que no pueden tomar estrógeno, el médico puede recetarles un anticonceptivo que solo contenga progestina. Esta debe tomarse antes de que hayan pasado 48 horas de la relación sexual. Hacerse insertar un DIU también previene el embarazo. Esto solo lo recomiendo para aquellas mujeres que tienen poco riesgo de enfermedades de transmisión sexual, mantienen una relación monógama y desean continuar con este método anticonceptivo. Tomar el asunto en nuestras manos. Siempre he pensado que las mujeres de la antigüedad debían de conocer la manera de controlar su fertilidad mediante métodos que se han perdido en las tinieblas del tiempo. En la medicina china hay 24 puntos de acupuntura o digitopresión que se llaman puntos prohibidos. Cuando Jane Bloom, una sanadora holista que utiliza la digitopresión, comenzó a investigar estos puntos, descubrió que se los llamaba prohibidos precisamente debido a su capacidad para poner fin a un embarazo. Pero además descubrió que si aprendía cuáles eran esos puntos y cómo estimularlos manualmente en el momento oportuno, las mujeres podían controlar también sus ciclos a voluntad. Así pues, el sistema de los puntos prohibidos puede, con la práctica, emplearse como una forma de control de la natalidad o para acabar con un embarazo en su primera fase.
Aunque no hay, que yo sepa, estudios de investigación que documenten el uso de estos puntos de esta manera, el continuado trabajo de Bloom con muchas dientas y las experiencias, con muchas clientas y las experiencias de mujeres que han puesto en práctica lo que dice en su libro son testimonio de la efectividad de este sistema si se usa correctamente. Los puntos y las instrucciones completas de ese sistema para utilizarlo bien se encuentran en su libro Woman Healed Self, An Ancient Healing System for Contemporary Women. Charles Tuttle, 1995. Estos mismos puntos se pueden estimular para aliviar y sanar el síndrome premenstrual, la endometriosis, la dismenorrea y otros problemas menstruales. Este libro, o sea, en español, chicas, es como lo pueden encontrar. Les voy a buscar cómo lo pueden encontrar. O sea, claro, como que en español sería Mujer, sánate a ti misma, una manera ancestral, un sistema ancestral de sanación para las mujeres contemporáneas. Ese sería el nombre. Y el nombre de la mujer es Jen Elizabeth Bloom. Lo voy a deletrear igual para que si alguna está interesada y bueno, sabe inglés, lo pueda encontrar. W-O-M-A-N, eso sería woman. H-E-A-L, heal. T-H-Y-S-E-L-F, T-self. Y después en ancient, o sea, A-N-A-N-C-I-N-T, Healing System, H-E-A-L-I-N-G, S-Y-S-T-E-M, for Contemporary, F-O-R-C-O-N-T-E-M, P-O-R-A-R-Y, Women. Entonces, W-O-M-E-N. Ese sería el título completo del libro. Así lo pueden encontrar. Bien, denme un momento, tomo agua. Ok. Entonces, concepción y anticoncepción conscientes. Si las mujeres deseamos mejorar nuestra posición personal y profesional en el mundo, no tenemos otra opción que responsabilizarnos de nuestras creaciones y recuperar nuestro poder. Esto es particularmente cierto cuando se trata de tener hijos. Las mujeres hemos llegado a un momento de nuestra historia planetaria en que debemos aprender a procrear a partir de nuestra elección consciente, no simplemente para llenar un vacío interior ni para retener a un hombre. Estos motivos para quedarse embarazada son restos de una programación tribal inconsciente que ya no nos beneficia. La verdad que yo no he hablado nada de este tema porque encuentro que es delicado. De hecho, es un módulo que yo pensé por mucho tiempo si incluirlo o no en el programa. En mi programa Soy Mujer, pero lo incluí porque yo misma pasé por un aborto y nosotras no volvemos a ser las mismas después de pasar por ello. Sea que lo hayamos decidido, sea que haya pasado espontáneo, un aborto genera demasiados cambios a nivel fisiológicos y por ende también emocionales y espirituales. Entonces es un tema en el que ahondo muchísimo con las mujeres, porque además de aprender anticoncepción natural, sí, que es como, de hecho, como la contraparte a eso, ¿no? Como si sabemos de anticoncepción natural, el aborto no sería un tema, a menos el aborto pues inducido. Pero entonces, además de aprender cómo generar toda la anticoncepción, ¿no? Cómo seguirla paso a paso, las mujeres en mi programa también aprenden cómo abortar. Pero primero como que saber, claro, todo lo que representa, ¿no? Como que verdaderamente es un tema muy profundo y que nos lleva como a lugares bien inconscientes también. Y yo he visto como muchas mujeres se han perdido, o sea, se han deprimido, se han de verdad perdido de su norte una vez que han abortado, no se lo han contado nunca a nadie. Y
Y pues de verdad que sí es algo que nos afecta, por más que digamos que no. O sea, solo a nivel fisiológico ya tiene una gran afectación. Pero sí es un proceso en el que si tú conoces a alguien que ha abortado, si tú mismo has abortado, te pido que no lo ignores, que no creas que es como ya pasó y porque ya pasó, entonces, y todavía estás viva, entonces ya no se hable más del tema. Ese ser sí nació en ti, y a pesar de que no lo criaste, sí nació a la tierra. O sea, esa sangre derramada, ahí estaba ese espíritu. Entonces, poder acompañarnos en esos procesos, aún después de que los hayamos hecho, y saber y reconocernos como madres es el primer paso. O sea, el primer hijo no es el que se cría, de verdad es el que se pare. Y un aborto es un parto. Entonces, es algo que como que el primer paso a integrar es, ya eres madre, ¿no? Si nació ese hijo, si nació esa hija, no importa cuántas semanas hayan sido. Y entender que no se trata desde la culpabilidad, ni tampoco desde el juicio, sino justamente me pareció hermoso lo que estaba contando ella, la historia de esta mujer con su niña. Es como, estos seres no tienen odio hasta ti, no tienen ningún rencor hasta ti, te entienden, pero hasta que tú no te entiendas a ti misma y hasta que no te perdones a ti misma o a la persona, ¿sí? Que te indujo a hacerlo, etcétera, la situación misma, si haya sido a causa de una violación, etcétera, vas a ir auto boicoteando tu vida y autodestruyéndote poco a poco. Y entonces puedes pensar que es por X o Y, pero al final viene desde un proceso no reconocido en tu vida, como lo es un aborto, que al final es como un parto, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante hacer este proceso para nosotras. Y eso es como lo que acompaño también en el programa Soy Mujer, y en el que las mujeres, si han tenido abortos, hacemos todo un proceso de sanación, porque es muy importante. Yo misma lo viví y yo sé lo importante que fue para mí, y lo necesario. Así que, bueno, por eso como que no he dicho mucho, porque encuentro que es un tema que todas deberíamos como que traer a la mesa. Y no se trata de eso de estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el aborto, es qué es verdaderamente el aborto para una, ¿no? Y desde ahí actuar en consecuencia, sabiendo que si lo cometes igual hay una consecuencia, pero cómo hacer para sanar ese proceso en el cuerpo, que después no se convierta en una enfermedad, y en el alma, ¿no? En el espíritu. Así que bueno, eso les puedo compartir. Ando en premenstrual, chicas, así que de repente siento que estoy leyendo y a veces como un poco en automático, pero bueno, quería traer, o sea, no quiero faltar a leerles estos episodios, entonces como que igual sí o sí siempre me grabo y digo, lo subo, ya está. Pero entonces, bueno, por eso también no hablo tanto, porque ando como con la energía justa para poder leer y nada más. Así que bueno, por eso. Pero bueno, vamos a continuar, mujeres hermosas. Ya no sé dónde me quedé. A ver, a partir de una, sí, ok. Entonces, acá. Estos motivos para quedarse embarazada son restos de una programación de la elección y de la vida. A sus 17 años tomó la decisión... Ah, no. Oh my God. Qué salto me di. A ver. Voy a empezar de nuevo. Si las mujeres deseamos mejorar nuestra posición personal y profesional en el mundo, no tenemos otra opción que responsabilizarnos de nuestras creaciones y recuperar nuestro poder. Esto es particularmente cierto cuando se trata de tener hijos. Las mujeres hemos llegado a un momento de nuestra historia planetaria en que debemos aprender a procrear a partir de nuestra elección consciente, no simplemente para llenar un vacío interior ni para retener a un hombre. Estos motivos para quedarse embarazadas son restos de una programación tribal inconsciente que ya no nos beneficia. Janine Parvati
Baker se describe a sí misma como partidaria de la elección y de la vida. A sus 17 años tomó la decisión de que estaba preparada para ser sexualmente activa. También juró que jamás haría el amor con un hombre de quien no estuviera dispuesta a parir un hijo si se quedaba embarazada sin darse cuenta. Dice que tardó 3 años en encontrar a ese hombre. Ahora bien, eso es un ejemplo de asumir la responsabilidad de lo que creamos. La historia de Janine, como las de las mujeres parturientas del capítulo 12, constituye una guía sobre cómo podrían ser las mujeres si amaran y valoraran su cuerpo y su capacidad creadora. A mis pacientes que desean quedarse embarazadas les recomiendo que dediquen un tiempo a meditar y orar junto con su pareja en busca de orientación respecto a la perspectiva de tener un hijo. Las mujeres tibetanas tradicionales siempre dedican un tiempo a la oración y la meditación antes de concebir. Esto se puede hacer incluso en el caso de considerar la posibilidad de hacerlo y por inseminación artificial. Lo importante es que la mujer vea su cuerpo como un canal para un nuevo espíritu y se rinda a la experiencia, que esté abierta a lo que ésta tiene para enseñarle. Todos los métodos anticonceptivos disponibles en la actualidad tienen su lugar: píldoras, dispositivos intrauterinos, diafragmas y el resto. Desgraciadamente, muchos médicos no presentan con objetividad los métodos de control de la natalidad. Cuando estaba en la Facultad de Medicina y durante mis prácticas como residente, existía la tendencia a imponer los anticonceptivos orales como el método óptimo y a minimizar la fiabilidad del diafragma y los preservativos. Esto no ha cambiado en más de 20 años, lo cual no es de extrañar, dada nuestra actitud cultural hacia el control del cuerpo femenino. La píldora es fácil de recetar, fácil de tomar, muy fiable y muy cómoda. Podemos usarla para manipular nuestros ciclos menstruales y evitar las reglas totalmente o los fines de semana. En resumen, va muy bien con nuestro ideal cultural. La píldora anticonceptiva es el medicamento que más se ha estudiado en la historia. La mayoría de los otros métodos precisan más educación acerca del cuerpo y una participación más activa de lo que exige la píldora. Estos métodos no convienen a la agenda normal de un médico muy ocupado. Muchos médicos piensan que las mujeres no quieren usar los métodos barrera como el diafragma, los preservativos, las esponjas vaginales y la espuma anticonceptiva porque han visto demasiados fracasos. Advertencia: la esponja vaginal ya no está en el mercado debido a problemas de control de calidad. Volverá a producirse solo si se hace cargo otro fabricante. Esto es cierto de algunas mujeres, pero no de todas. Los informes demuestran que las mujeres que son usuarias ideales, que usan el método correctamente cada vez, los métodos barrera e incluso el de percepción de la fertilidad, o sea, lo que hoy llamaríamos método sintotérmico, puede ser eficaz en un 95 a 98%. Yo empecé primero planificando con el método del moco cervical y después pasé al método sintotérmico, y es el que enseño, el método sintotérmico, que está basado pues en los dos pilares, ¿no? Como la temperatura basal del cuerpo, justo cuando te despiertas, y el moco cervical. Esas son las dos señales y con eso ya es suficiente. Llevo 4 años, yo creo que más, ya como casi 5 años planificando de esa manera. Nunca tuve problemas con ello. Así que ciertamente cuando una está distraída y no sabe bien, puede ahí tener problemas. Que eso sí me pasó una vez. Pero claro, ahí fue como que igual me di cuenta, entonces me tocó tomar pastilla del día después, ¿no? Pero bueno, es también lo que yo les enseño a las mujeres, y la verdad que, o sea, de nuevo, ya hemos hablado mucho en este canal sobre las pastillas anticonceptivas. Les recomiendo que vayan a verse un video que está en el canal es con una médica que nos explica muy bien el uso de pastillas anticonceptivas y todo el daño que hacen en el cuerpo. Entonces, se los recomiendo para que lo vayan a ver antes de recurrir a ellas. Es importante distinguir entre el fracaso del método de control propiamente dicho y el fracaso de la mujer en usarlo correctamente. Muchas mujeres están socialmente condicionadas a estar disponibles para el acto sexual sin involucrar a su pareja en la responsabilidad de la anticoncepción. Muchas mujeres están relacionadas con hombres que no colaboran en la anticoncepción y que piensan que eso es responsabilidad de la mujer. Aunque me gustaría decir que no vale la pena tener relaciones sexuales con esos hombres, sé que eso no siempre es posible, sobre todo en las situaciones tan corrientes en que hay problemas de violencia doméstica.
Evidentemente, para las mujeres que están en esta situación es mejor usar un método anticonceptivo que no requiera colaboración masculina. Entre estos métodos están las píldoras, el DIU, el Norplant, el Depo-Provera, la ligadura de trompas y el preservativo femenino. Los métodos que requieren una participación consciente de la pareja, como los preservativos, sencillamente no son apropiados para estas mujeres. De hecho, cuando el Departamento de Salud Pública ofreció un surtido de métodos anticonceptivos a un grupo de mujeres de ingresos bajos, la mayoría eligieron el preservativo femenino porque este método les daba más control sobre el riesgo de embarazo e infección a que habrían estado expuestas de no usarlo. Para elegir el método de control de natalidad apropiado es necesario decidir sinceramente en qué lugar está una en su propia vida y cuánta responsabilidad está dispuesta a asumir en su fertilidad. Algunas mujeres ni siquiera quieren pensar en llegar a conocer sus fases de ovulación ni observar su mucosidad cervical, y mucho menos están dispuestas a insertarse un diafragma antes de cada acto sexual. Eso es válido, y con frecuencia les va bien con la píldora u otro método automático. Otras mujeres prefieren métodos barrera, como el diafragma, y yo recomiendo esos métodos también, pero solo a aquellas mujeres que se comprometen a usarlos conscientemente. He trabajado repetidamente con mujeres que se han hecho 3 o 4 abortos a causa de los fallos al usar anticonceptivos naturales. La píldora habría sido mejor elección para esas mujeres, dado su comportamiento sexual, pero ellas se niegan a poner nada antinatural en su cuerpo. Yo les digo que no hay nada natural en el aborto. Cuando la mujer no usa conscientemente su método anticonceptivo natural, estas mujeres, si bien son conscientes respecto a los alimentos y al medio ambiente, suelen sufrir de la división entre la mente y el cuerpo que todos hemos heredado. Piensan que estar disponible sexualmente sin pedir a su pareja que comparta la responsabilidad forma parte del hecho de ser una mujer deseable. Bien, chicas, lo voy a dejar hasta aquí por el día de hoy. En el próximo episodio pues sería la siguiente parte. Igual este es un capítulo largo, entonces no lo podía terminar hoy. Bueno, les cuento que este mes vamos a estar haciendo en Una Sostenible la semana lunar, que pues básicamente es un entrenamiento gratuito para que tú puedas entender todo respecto a tu ciclo menstrual, para que tú puedas comprender cuáles son las señales que hay en la sangre menstrual y en los fluidos cervicales que te están constantemente diciendo cómo está tu cuerpo de manera interna, todos tus órganos, tu hígado, tu intestino, riñones, corazón, etc. Y esta es una sabiduría que está en tu cuerpo mes a mes, y que si tú la escucharas, probablemente no sufrirías de cólicos menstruales, de inflamación en las mamas, de dolores de cabeza, de diferentes desequilibrios que pueden estarte haciendo meollo como problema en tu día a día y que pueden hacerte sentir un poco frustrada con tu cuerpo. Entonces, pues justamente de esto se trata este entrenamiento, para que tú tengas claridad en cómo actuar de ahora en adelante y cómo identificar qué es lo que te está contando tu propio cuerpo, porque este es el que constantemente te está como, ¿cómo se dice? Warning, como, bueno, librando, vamos a decir, librando de que te enfermes, ¿sí? Que te sientas mal, pero bueno, hay que saber escucharlo. Entonces, de esto se trata este entrenamiento gratuito. Así que si tú deseas hacer parte, comenta abajo Luna para poder recibir el formulario y entrar, ¿vale? Entonces, gracias mujeres por estar aquí. De verdad, las abrazo un montón. Estoy en premenstrual, se nota un montón, lo noto por mi voz, pero bueno, es el tipo de energía que tengo, es muy como neutra en este momento. Y de igual manera, créanme que estoy muy contenta de poder hacer esto para ustedes y para mí también. Aprendo un montón siempre. Así que bueno, las abrazo, nos vemos por Instagram. Síganme en mi Instagram, @lunasostenible. Y nos vemos el miércoles con un video sobre el ciclo menstrual, sobre el ciclo hormonal, ¿sí? Subo videos cada miércoles para ayudarte a equilibrar tus hormonas, ¿sí? A vivir un ciclo menstrual
sano, en equilibrio. Y te veo también el sábado, donde te subo video cada sábado para hablar sobre energía femenina y que tú puedas convertirte en esa mujer que tanto deseas. Este canal es todo para que ustedes puedan vivir en placer, para que tengan una matriz sana y en placer, y para que obtengan la salud que, que merecen, ¿sí? Para poder crear esa vida que tanto desean. Así que, bueno, pues las invito a que vayan al canal, a que vean también los videos anteriores y nos vemos en un próximo video. Bye bye.